Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Verónica Gainza, soy contenidista del Departamento de Tecnología Educativa Aplicada y Virtualidad. Y mi compañera, Fiorella Fernández, maestra contenidista de lengua y maestra contenidista de educación inicial con énfasis en lengua. bien. Bueno, el tema que nos convoca hoy, en primer lugar, es la navegación en los portales educativos, en particular el repositorio de recursos educativos abiertos de Ceibal y el portal educativo de la ANEP, que es Uruguay Educa. Así que bueno, vamos a comenzar en principio con esta primera parte, que es la navegabilidad, el acceso a los repositorios, y vamos a comenzar este camino, este recorrido. Esta presentación ustedes la tienen también además en el aula CREA, así que les vamos a contar que el equipo de contenidistas trabaja a partir de los documentos y lineamientos del Departamento de Tecnología Educativa y trabajamos con los documentos oficiales, el programa de escuelas para educación inicial y primaria, el plan de inicio de cursos, las circulares y toda aquella normativa que es la misma que ustedes utilizan en las aulas. A partir de ello es que creamos los recursos educativos para los portales. Estos recursos, ¿sí? Son creados no solamente por una o dos personas, sino que formamos parte de un equipo que trabaja por área del conocimiento. Somos en su gran mayoría maestros y profesores, o sea que los recursos tienen un pienso que atiende, ¿sí?, a las necesidades de los docentes uruguayos, de los docentes, de los estudiantes y de las familias uruguayas. Tienen una identidad propia, una identidad nacional. Seguimos un poquito más adelante en esta presentación y lo que vamos a ver son los pilares en los cuales está fundamentado, ¿sí?, nuestra tarea, y entonces allí tomamos los pilares de las nuevas pedagogías, las alianzas de aprendizaje, las prácticas pedagógicas, el apalancamiento digital y los ambientes de aprendizaje. Y bueno, cuando hablamos de prácticas pedagógicas, vemos que nosotros estamos posicionados, igual que nuestro programa oficial, en lo que es un paradigma crítico que atiende a través del diseño universal de aprendizajes las necesidades de la mayoría de los estudiantes. Trabajamos a partir del aprendizaje basado en proyectos, ¿sí? Las alianzas de aprendizaje se realizan a través de la coordinación con las diferentes inspecciones, el Centro de Tecnología Ceibal y de formación docente para trabajar con estudiantes magisteriales también. Los diferentes ambientes de aprendizaje donde se trabaja, el uso de las plataformas, las videoconferencias, las tutorías y el apalancamiento digital a través de los repositorios educativos y de las publicaciones que se realizan a través del departamento. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que creamos? Cuando hablamos de recursos educativos abiertos, en este caso dice recursos educativos digitales. Los recursos educativos digitales son todos aquellos materiales que tienen una intencionalidad educativa, la intención de enseñar algo, ¿sí? Son herramientas, son propuestas, son recursos, ¿sí?, que el docente, las familias y los estudiantes tienen a su alcance para favorecer, para potenciar la enseñanza y los aprendizajes. ¿Qué tipo de recursos hay? Bueno, hay una gran variedad de recursos. Tenemos en el repositorio de Ceibal, casi exclusivamente se trabaja con un tipo de recursos que son los objetos de aprendizaje. Mientras que en el portal Uruguay Educa vamos a encontrar una variedad de recursos educativos digitales, como pueden ser los juegos, los videos, las propuestas didácticas, las infografías,
tenemos además también en ambos repositorios, tenemos materiales creados para el apoyo a las pruebas CEA, la difusión de los CLE, de los libros de lectura y de matemática, y además algunos recursos creados para apoyar a los estudiantes magisteriales en formación docente, las comunidades de práctica también que se trabajan a través del aula CREA, son también algunas de las herramientas y de las propuestas que hacemos desde el equipo de contenidistas. Bien, destinatarios, ¿para quién están pensados estos recursos? Bueno, estos recursos están pensados para 3 tipos de destinatarios: docentes, estudiantes y familias. Si vamos a un repositorio y al otro, vamos a ver que, por ejemplo, el repositorio de Ceibal está mayormente inclinado hacia recursos educativos abiertos, pensados para estudiantes, ¿sí? Mientras que en el portal Uruguay Educa vamos a encontrar diversidad de recursos educativos, no solamente para estudiantes, sino también algunos muy específicos, como son las propuestas didácticas, que son pensados para los docentes, y algunos materiales específicos también pensados para familias. Emergentes. Al igual que cualquier maestro del aula, nosotros trabajamos también utilizando algunos emergentes y efemérides que en definitiva son las que después se abordan en territorio. Entonces allí vamos a ver, por ejemplo, que tenemos algunas temáticas, como por ejemplo el Año Internacional del Vidrio, el tema del abuso y del maltrato infantil, el tema del coronavirus. Hay temas que en determinado momento son emergentes y desde los portales educativos el equipo de contenidistas brinda dar un apoyo al trabajo que se realiza en territorio con estudiantes y con familias. Bien, otro tipo de recursos que utilizamos mucho son las publicaciones. Estas publicaciones, que pertenecen al Departamento de Tecnología, tienen diferentes formatos. Tuvimos una serie de materiales como son las revistas Puente, ¿sí? Donde se incluyen propuestas pensadas desde lo pedagógico, disciplinar y tecnológico. Allí, por ejemplo, van a encontrar diferentes temáticas, propuestas de aula, aportes teóricos. Estas revistas, esta colección, que en un principio fueron pensadas como revistas y terminaron siendo unas publicaciones bastante importantes. Se hicieron algunas en formato papel, pero también están en formato digital, ¿sí? Además de eso, hemos trabajado también a partir de boletines y a través de diferentes formatos, como por ejemplo, tenemos ahora en el sitio del departamento lo que se denomina el Toolbox, que es otra herramienta que agrupa de alguna manera todas las publicaciones y los contenidos que se están elaborando a partir del departamento. Bien, navegando por el repositorio Ceibal. Entonces, tenemos este video bien cortito que en unos breves minutos nos cuenta, ¿sí?, cómo acceder al repositorio de Ceibal. Y luego lo vamos a hacer de manera directa desde la página web para ver cómo encontrar los recursos y no morir en el intento. Así que vamos a ver si escuchamos el video. Vos me decís, Fío, si se escucha bien. Bien. Bárbaro. El repositorio de Ceibal aloja objetos de aprendizaje diseñados para la comunidad educativa uruguaya. En él podemos encontrar recursos para educación inicial primaria, secundaria y formación docente. Los objetos de aprendizaje son material digital para la instrucción educativa, que son autocontenidos y permiten ser reutilizados. Al ingresar al repositorio a través de su dirección web, rea.ceibal.edu.uy, encontramos la pantalla principal en la que figura un recurso destacado. Podremos acceder además a los últimos recursos subidos, destacados o más vistos.
En el espacio superior encontramos varias pestañas. En repositorio se incluye información sobre aspectos relevantes en torno al repositorio educativo. En categorías se puede acceder a las diferentes áreas de conocimiento en las que se alojan los recursos del repositorio. En colecciones podemos encontrar agrupamientos de recursos por temática en la que se incluyen objetos de aprendizaje del repositorio y recursos externos. En fax podemos acceder a preguntas frecuentes. Luego tenemos un espacio para una encuesta de satisfacción, el espacio para acceder al perfil personal del usuario y finalmente una lupa para realizar búsquedas personalizadas. Recuerda que si quieres conocer un poco más sobre el repositorio de recursos abiertos, te invitamos a explorarlo en su página web rea.ceibal.edu.uy. Bien, bueno, esto que vimos ahora en este mini tutorial, va a quedar acá el video en la presentación, es acerca de cómo acceder, ¿sí?, al repositorio de Ceibal. Pero nosotros, a ver si ahora les voy a compartir una pestaña donde ¿se está viendo la página principal de Ceibal, Fío? Sí, bárbaro. Perfecto. Bien, vieron que yo acá entré directamente a rea.ceibal.edu.uy y decíamos, bueno, una vez que me encuentro acá, ¿cómo hago para encontrar los recursos? ¿Sí? Entonces, tenemos varias maneras de acceder a los recursos. Una de ellas es ubicarlos por categorías. Y entonces allí vamos a ver que tenemos diferentes categorías. ¿Por qué? Porque tanto Ceibal como Uruguay Educa tienen contenidistas de primaria y de media. Esto quiere decir que los contenidos no solamente son para educación primaria e inicial, sino que también hay contenidos pensados para la educación media y en el caso de Uruguay Educa, inclusive hay recursos creados por contenidistas de UTU en materias muy específicas, ¿sí? Entonces, cuando vengo a categorías, voy a encontrar de repente, dentro de las ciencias sociales, voy a encontrar, por ejemplo, que tengo el área social, educación ciudadana, filosofía, historia, sociología. ¿Por qué? Porque en realidad estas son disciplinas que tienen que ver con secundaria. Si yo vengo a social, ahí sí voy a encontrar contenidos, ¿sí?, más pensados para el área social y después acá puedo discriminar lo que es para inicial y primaria y lo que es para educación media y superior. Si yo marco allí inicial y primaria, me van a aparecer los recursos en el área social, ¿sí?, de inicial y primaria, o que han sido pensados para educación inicial y primaria. Esa es una manera de acceder, buscando a través de la categoría, de acuerdo a lo que yo quiero encontrar. También puedo utilizar el buscador, como decía hoy Fiorella, que puedo utilizar el buscador y buscar, ¿sí?, utilizando una palabra clave, utilizando un tema, ¿sí? Y entonces allí, por ejemplo, voy a usar la palabra, por ejemplo, alimentación, como palabra clave. Me va a devolver todos los recursos que tienen como palabra clave alimentación. Pero quizás esta búsqueda no me permite a mí encontrar todo lo que yo quisiera, así que voy a utilizar los filtros para hacer que la búsqueda sea más asertiva, cada vez más exacta. Entonces allí, en alimentación, puedo decir que en vez de que tenga todos los recursos sobre alimentación, solamente me muestre lo que están indicados para educación inicial y primaria, y ahí voy nuevamente a aplicar el filtro, ¿sí? Y entonces ahí me va a mostrar solamente los que fueron pensados para educación inicial y primaria, y quizás voy a marcar en las categorías de qué área de conocimiento yo quiero que sea ese recurso.
Capaz que puedo trabajar la alimentación desde un aspecto, desde una dimensión cultural, o lo puedo trabajar también desde el área del conocimiento de la naturaleza. Y entonces ahí quizás la categoría sea otra y lo pueda cambiar. Entonces voy a buscar acá categoría y tenemos acá naturaleza, que es el área del conocimiento, y le voy a dar aplicar filtros y vamos a ver allí que se va haciendo una búsqueda donde aparecen otros recursos que quizás hoy no me aparecían, ¿sí? Donde puede que esté marcado más de una categoría, porque esa también es una posibilidad. Cuando creamos los contenidos, pueden tener más de una categoría y tener un énfasis bastante fuerte en el área del conocimiento de la naturaleza, pero quizás integran conocimientos del área social, entonces el contenidista cuando lo crea marca las dos categorías, ¿está bien? Por eso puede que me aparezca más de una vez. Entonces, puedo buscar por categoría, puedo usar la lupa y poner una palabra clave y luego ir utilizando los filtros. Luego tenemos otro tipo de recurso bien específico dentro del repositorio, que son las colecciones. Las colecciones son agrupamientos de recursos. O sea, tenemos los objetos de aprendizaje que pueden encontrarse por categoría, o los puedo encontrar mismo acá en la página de inicio, ¿sí? Perdón. Los puedo encontrar acá como los recursos más vistos, los últimos subidos o los destacados, ¿sí? Pero una vez que creamos varios recursos sobre un mismo tema, lo que hacemos es armar colecciones. Estas colecciones tienen recursos que son propios, creados por los contenidistas, así como recursos externos que los contenidistas, de alguna manera, valoramos que es un recurso potente y que puede servir al docente y a los estudiantes, y lo ponemos dentro de la colección. Si venimos a colecciones, van a ver que también hay una que siempre aparece como destacada, en este caso es la colección del mes de junio, donde van a ver después cuando ustedes entren y puedan explorar, es una infografía que trae todos recursos relacionados para trabajar en el mes de junio, con efemérides y fechas importantes. Pero si yo quiero buscar una colección en particular, puedo venir acá y buscar en colecciones, ¿sí? Y entonces ahí utilizar una palabra clave, que puede ser la misma, que puedo estar buscando una colección, a ver si hay creada una colección sobre alimentación. Bueno, en este caso no existe. Puedo buscar sobre niñez, a ver, o infancia. A veces hay que encontrar cuál es la palabra clave más adecuada, y acá tenemos, por ejemplo, en colecciones, el maestro comunitario, sobre todo, que trabaja con familias, van a ver que en colecciones van a encontrar algunas colecciones que trabajan y abordan temas muy interesantes para trabajar con las familias. Este en particular que aparece ahora, el abuso y el impacto en las infancias, es una colección que aborda justamente el tema del abuso, ¿sí? Y tiene algunos recursos dentro para trabajar, algunos con los niños y otros son para trabajar con familias. Entonces, se me ocurre que, por ejemplo, de la violencia no educa y el tema de los límites que aparece acá, son recursos que se pueden trabajar con las familias, que son interesantes para trabajar con las familias, porque dan algunas pautas acerca de los límites según las diferentes edades de los niños y las niñas, inclusive aborda hasta el tema de los adolescentes. Y hay otros recursos como, por ejemplo, de los secretos, que es para trabajar con estudiantes y ver de qué manera y hasta qué punto los secretos pueden ser buenos, nos pueden servir para guardar un secreto cuando es algo liviano,
pero también cuando es algo que nos pesa y que necesitamos compartir con otra persona, ¿sí? Porque quizás nos esté haciendo mal. Los invito a que visiten las colecciones, hay de diferentes tipos, de diferentes áreas del conocimiento, hay colecciones de lengua, ¿sí? Hay colecciones como por ejemplo esta del uso seguro de Internet, hay algunas colecciones de matemática también, así que bueno, los invito a recorrer las colecciones y a recorrer el repositorio. Me voy ahora rápidamente a la presentación de nuevo, a ver si estoy en la presentación, ¿sí? Nosotros acá en la presentación también les dejamos algunos recursos, ¿sí? Bueno, acá hay unas capturas de pantalla de algunos objetos de aprendizaje de los que hay adentro de Ceibal. Y además, vieron que les decía, bueno, tenemos colecciones y en Uruguay Educa, similar a lo que son las colecciones en Ceibal, tenemos en Uruguay Educa agrupamientos, que tienen el mismo sentido, solo que en un lado se llaman colecciones y en el otro agrupamiento. Se agrupan aquellos recursos que tienen una temática similar y entonces el docente le es mucho más fácil en un agrupamiento encontrar varios recursos sobre un mismo tema. ¿Sí? Bien. Navegando por el repositorio Uruguay Educa, nos vamos ahora al otro repositorio con el que trabajamos, que es Uruguay Educa, y les voy a compartir de la misma forma que en Ceibal el videito de presentación. El portal Uruguay Educa es el portal educativo perteneciente a la Administración Nacional de Educación Pública de Uruguay, que ofrece más de 14.000 recursos educativos en forma libre y gratuita. Podemos acceder a él desde la barra del navegador a través de su dirección www.uruguayeduca.anep.edu.uy. El portal contiene recursos educativos abiertos en diferentes formatos, especialmente diseñados para estudiantes, docentes y la comunidad en general. Podemos acceder a ellos a través de los diferentes escritorios, así como también desde la pestaña Recursos, donde encontraremos infinidad de recursos en diferentes formatos. Propuestas educativas, juegos, actividades interactivas, aportes didácticos disciplinares, entre otros. Si volvemos a la pestaña de inicio, encontraremos noticias destacadas, recursos destacados, efemérides y conmemoraciones, así como también los videos destacados. Otra manera de acceder a ellos es a través de las diferentes pestañas, donde tendremos las noticias, las efemérides, el campus virtual, donde se alojan las aulas de educación media, el contacto para comunicarse con el personal que trabaja en Uruguay Educa, así como la agenda donde se encuentran las últimas actividades del mes. Si quieres saber más de nosotros, no dejes de visitarnos uruguayeduca.anep.edu.uy. Bien, bueno, este es el video de presentación de Uruguay Educa y lo mismo que hicimos con el repositorio de Ceibal, vamos a hacer ahora en Uruguay Educa. Vamos a acceder a través de la página, como se mencionaba allí, uruguayeduca.anep.edu.uy, y una vez que entramos a Uruguay Educa, van a ver que tenemos arriba a la derecha un buscador con una lupa que me permite buscar dentro de todo el portal. ¿Esto qué quiere decir? Que me va a buscar no solamente adentro de los recursos, sino dentro de las noticias, dentro de las efemérides, ¿sí? Siempre va a estar buscando dentro de todo el portal. Si yo quiero hacer una búsqueda
más precisa de los recursos educativos, lo que tengo que hacer es venir a recursos y allí se me va a desplegar a la izquierda, ¿sí? Vamos a cambiar esto para acá, bien. Me va a decir buscar en contenido y yo allí voy a poder buscar relacionando con el contenido que quiera buscar, ¿sí? Si yo pongo, por ejemplo, la palabra cuento, vamos a ver si le doy aplicar, a ver qué me aparece, solo por la palabra cuento. Bien, y entonces allí vamos a ver que, vieron que acá a la derecha me muestra una lista de recursos que se seleccionan, ¿sí? Que aparecen a partir de la palabra cuento. Estos recursos son de diferente tipo. Yo no sé si todos estos o alguno de estos es el que yo necesito o estoy buscando. Entonces, igual que pasaba en Ceibal, acá tengo que hacer como más fina la búsqueda, porque quizás por el nombre del recurso no me doy cuenta si es lo que yo preciso. Entonces, de repente, puedo seleccionar el nivel educativo y pensar para quién estoy buscando este recurso. Y capaz que estoy buscando recursos para primer año, ¿sí? De educación primaria, y allí le doy aplicar, y entonces van a ver que hay algunos que me aparecen y seguramente otros ya no van a aparecer. Siempre tengo que ir seleccionando, vieron que puedo utilizar el filtro también si lo quiero para docentes, para estudiantes, para familia o público en general, ¿sí? Puedo seleccionar el formato, qué tipo de recurso es lo que estoy buscando. Capaz que lo que estoy buscando es algo, un texto, o lo que estoy buscando es un video, o lo que estoy buscando es algo interactivo. Entonces, puedo a través de estos filtros ir haciendo la búsqueda más asertiva en relación a lo que estoy buscando. Bien, y esto es en Uruguay Educa. Si yo vuelvo a la presentación, nosotros hicimos acá una selección, ¿sí? De algunos recursos que habíamos pensado para trabajar con familias. Y entonces, cuando empezamos a pensar, bueno, ¿cómo trabajar con las familias? Sin duda que el trabajo que ustedes hacen con las familias es de riquísimo valor y seguramente estos materiales primero tengan que acceder ustedes, los tengan que mirar, vean qué les puede servir, ¿sí? Seguramente en cada situación y en cada familia puedan usar algunas cosas y otras no, pero de repente pueden tomar alguna idea. Nosotros siempre decimos que estos recursos también son como una invitación a proponer algo, a mejorarlo, a cambiarlo, a modificarlo. Son como una idea para tomar la inspiración, ¿sí? Son la inspiración para seguir, para crear nuestros propios recursos. Entonces, así como de repente vamos con un libro de cuentos, otro día podemos ir con un video o con una propuesta de juego, ¿sí? O con una propuesta de adivinanzas. Acá en la presentación les dejamos algunos enlaces a recursos, como por ejemplo en Uruguay Educa, cómo disfrutar las vacaciones en familia, y allí tienen una presentación donde pueden trabajar con las familias diferentes opciones de cosas que se pueden hacer en familia, de cómo disfrutar de ese tiempo. Colección Cuentos que Cuidan, que es una colección de cuentos para la primera infancia y educación inicial, con algunas ideas de cómo trabajarlos. Tenemos además, bueno, acá dice cuentos, juegos, actividades guiadas y mucho más. Pusimos algunos enlaces a cuentos relacionados con el virus y alguna propuesta de matemática, ¿sí? Para trabajar ruleta de figuras geométricas. Y bien, por acá tenemos algunas propuestas pensadas para trabajar con las familias que seguramente ustedes van a poder adaptar, ¿sí? Y trabajar con las familias. En una segunda parte, ahora vamos a trabajar con Fiorella, aquellos recursos
y aquella fundamentación necesaria para poder trabajar desde la lengua utilizando los repositorios educativos. Fío, si te parece, lo que hacemos es hacerlo en una segunda parte. Nos quedan 3 minutos de esta grabación, así que bueno, esperamos que hagan muchas búsquedas en los repositorios. Si tienen, decíamos además que en la presentación, en la página final, aparece el formulario para poder reportar incidentes cuando encuentran en los repositorios algo que no está funcionando bien. Pueden completar el formulario que nos llega y podemos repararlo. Y lo segundo es el formulario para la creación de recursos. Y en ese sentido, claro, exactamente. Si ustedes están trabajando en territorio con algún proyecto, con alguna propuesta, con alguna comunidad, ¿sí? El otro día en el encuentro que tuvimos casi presencial por Meet, decían, bueno, estábamos trabajando, nos decían, creo que era de Artigas o Rivera, que estaban con un proyecto de huerta. Bueno, si ven que no hay recursos sobre algún tema que sería necesario, estaría bueno que a través de ese formulario ustedes pudieran ponerse en contacto con el equipo, ¿sí? Para poder trabajar juntos. De alguna manera esa es la idea. Estamos trabajando y pensando en aquellos materiales que a ustedes les puedan ser útiles, así que todas las ideas y las propuestas que tengan para trabajar juntos y hacer del trabajo en territorio algo más potente con el uso de los recursos educativos, bueno, sin duda que estamos a las órdenes. Así que bueno, nos vemos ahora en una segunda parte. Bien, en la segunda parte. En la segunda parte, trabajando con la lengua. Bueno, buenas tardes y vamos a seguir en el foro tratando de, si hay dudas o consultas en relación a esto, que nos puedan preguntar. Nos vemos de nuevo en un ratito, Fío.